Ahora que conoces en detalle cómo se evalúa y se aprueba un crédito, es tiempo de conocer los principales indicadores financieros que determinan si un banco aprueba o no un crédito. En este video reuniremos los indicadores que con mayor frecuencia observan los bancos. La lógica general es simple. Primero se valora cuánto se debe con relación al capital propio. Luego, si el deudor genera suficiente resultado operativo para atender los compromisos financieros. Después, si existe liquidez suficiente en el corto plazo. Y finalmente, qué tan rápido el efectivo va y vuelve en la operación diaria. Empecemos por el primero. El primer indicador es el de nivel de endeudamiento o apalancamiento. Este mide la proporción del financiamiento aportado por terceros frente al aportado por los dueños y se calcula como pasivos totales dividido entre patrimonio. El resultado indica cuántas veces el pasivo total sobrepasa al patrimonio y en la práctica qué porcentaje de los activos se financia por deuda ajena versus capital propio. Porque solo existen dos formas de financiar un activo, con deuda o con capital propio. Para la banca local dominicana se considera ideal que el valor sea menor a 1.5 veces. En otras palabras, los pasivos no deberían exceder en más de 1,5 veces al patrimonio. Si los pasivos son más de 2 veces el patrimonio, el riesgo aumenta y las condiciones del préstamo se encarecen. La idea central es que más deuda y menos capital propio reducen el margen de maniobra de la empresa frente a una crisis como una caída de ingresos, comprometiendo las operaciones diarias de la empresa como el pago de nómina o pago a suplidores, y por lo tanto elevando la probabilidad de quiebra. El segundo indicador es la capacidad de pago. La capacidad de pago responde a una pregunta directa. ¿Puede el negocio cumplir con sus compromisos con terceros en el periodo? Es decir, 1 año de operaciones. Para responderla, se observan dos medidas de flujo. La primera es el efectivo neto después de operaciones, tomado del estado de flujos de efectivo. Este indicador capta el movimiento real de caja derivado de la actividad operativa, como el cobro de cuentas por cobrar o el pago a proveedores. La segunda es el EBITDA, que significa beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, tomado del estado de resultados. En este curso se calculará partiendo de los ingresos operativos o ventas y restando costos y gastos operativos, excluyendo la depreciación y la amortización. Con el EBITDA o EDON, se construye una métrica clave para el banco, la cobertura de deuda. La relación se obtiene dividiendo el EBITDA o EDON entre los gastos financieros. Dicho de otra manera, indica cuántas veces el resultado operativo alcanza para cubrir los gastos financieros. En esta evaluación, el gasto financiero se entiende como el costo de usar dinero ajeno. Incluye los intereses de préstamos bancarios, los intereses derivados de emisiones de bonos, y los gastos asociados a contratos de leasing financiero. La liquidez muestra la capacidad de convertir activos en efectivo o de obtenerlo para atender compromisos a corto plazo. Usamos 3 métricas principales para medirla: razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. La razón corriente captura esta idea al comparar el activo corriente frente al pasivo corriente. En términos prácticos, indica cuántas veces los activos líquidos superan a las deudas exigibles en el corto plazo. Una razón corriente entre 1.5 y 2 se considera saludable. Por encima de 1, la empresa cuenta con más recursos líquidos que obligaciones inmediatas. Y si está por debajo, puede existir riesgo de no cubrir compromisos de corto plazo. Valores muy altos por encima de 2 pueden sugerir exceso de activos líquidos y por tanto ineficiencia al no colocar ese efectivo en uso productivo. Para interpretar correctamente la razón corriente, conviene entender qué integra cada rubro. Los activos corrientes son bienes que ya son efectivos o que se espera que se convertirán en efectivo dentro de 1 año, o bienes que representan beneficios económicos a ser consumidos dentro de ese plazo. Los pasivos corrientes, por su parte, son obligaciones por saldar
dentro de un año o dentro de un ciclo operativo. Incluyen cuentas por pagar a suplidores, deuda bancaria de corto plazo, porción corriente de deuda bancaria a largo plazo, obligaciones fiscales como ITEVIS, impuestos sobre la renta o TCS, sueldos y prestaciones pendientes, anticipo de clientes y otros gastos acumulados. Para depurar la liquidez inmediata, se utiliza la prueba ácida. Su propósito es medir la capacidad de cubrir pasivos corrientes sin depender de la venta del inventario. Una forma estándar de interpretarla es restarle a los activos corrientes el inventario y dividir ese resultado entre los pasivos corrientes. Un tercer indicador atado de cerca a la operación diaria de la empresa es el capital de trabajo. Se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes. Si el resultado de la resta es positivo, existe margen para pagar. Si es negativo, le falta gasolina a la empresa. Es importante entender lo siguiente para leer bien esta métrica. Lo primero es cómo se valora el inventario. El inventario se reconoce al costo de adquisición o de producción, no al precio de venta. Si se compra un artículo a 50 y se venderá a 80, el balance solo recogerá 50 hasta que ocurra la venta. Es decir, el margen no está dentro del capital de trabajo. Cuando el inventario se vende y se cobra, entonces el beneficio aflora en la caja. Por ende, como mencioné anteriormente, si el capital de trabajo es negativo, la empresa depende de vender y cobrar rápido su inventario para hacer frente a sus obligaciones o deberá recurrir a financiamiento. De ahí sigue otra advertencia útil. No todo activo corriente es dinero pronto. La calidad del capital de trabajo importa. Una misma cifra puede esconder realidades muy distintas. Si está compuesta, por ejemplo, por muchos pagos anticipados, que no ayudará a pagar deuda, porque ese efectivo ya salió de la empresa y no entrará a ella. El último indicador es el ciclo de conversión de efectivo, también conocido como CCE. Mide en días cuánto tarda el dinero en volver a caja después de invertir en inventario y otorgar crédito a clientes. Un CCE corto o negativo es excelente. Significa que la empresa vende y cobra antes de pagar a sus proveedores. Un CCE largo implica riesgo de liquidez y necesidad de financiamiento adicional. Los componentes del CCE se expresan de manera directa. Los días de inventario muestran cuánto tarda en venderse lo comprado o producido. Los días de cuentas por cobrar indican el tiempo que tardan los clientes en pagar. Los días de cuentas por pagar recogen el plazo que la empresa utiliza para pagar a sus suplidores. La relación que integra todo es la siguiente. CCE igual a días de inventario más días de cuentas por cobrar menos días de cuentas por pagar. Para estimar componentes de la fórmula con información contable, se emplean cálculos basados en 360 días. Este enfoque alinea los tres engranajes de una empresa: compras, ventas y cobros, todo en una misma escala de días, y permite analizar su efecto combinado sobre la liquidez operativa. El cálculo de los componentes es el siguiente. Días cuentas por cobrar es igual a cuentas por cobrar que provienen del balance general entre ventas que provienen del estado de resultados por 360. Días de inventario es igual a inventario que proviene del balance general entre costo del producto proveniente del estado de resultados por 360. Días cuentas por pagar es igual a cuentas por pagar del balance general entre costo del producto que proviene del estado de resultados por 360. Como pueden ver, en las tres fórmulas, el numerador proviene del balance general o el estado de situación y el denominador proviene del estado de resultados. Muy bien, con esto cerramos nuestro recorrido. Ahora que entiendes el proceso interno del banco, cómo se analizan las solicitudes y cuáles son los indicadores financieros clave, recuerda que la claridad en la información, la disciplina financiera y la transparencia con tu banco son tus mejores aliados para acceder a crédito en mejores condiciones. Soy José Ernesto Salas y gracias por acompañarme en este curso.